Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy para empezar quería compartir la letra de una canción que dice: lucho con las voces en mi mente que dicen, nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti. Quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Yo creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria, en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Entonces ya tenemos el mensaje ahí. Que hay muchas voces, que hay muchas mentiras que entran en nuestras mentes. Pero hoy me gustaría animarnos, parar, ya apagar las otras voces y escuchar la voz de Dios. Entonces, hay un versículo que, es bastante conocido, que viene de Juan, el capítulo 8, y en el versículo 31 y 32. Entonces aquí en el contexto había algo de conversación entre Jesús y los judíos y ya algunas cosas que varios no entendían. Y Jesús responde y dice en el versículo 30, hablando él, Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él. El 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ahí Jesús está hablando con un grupo que, claro, al ser judío y creer en Jesús, ellos ya estaban entrando en problemas y persecuciones y tribulaciones. Pero Jesús dice, mira, tenéis que permanecer o plantaros en mí, en mi palabra. Y así seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y no solo vais a conocer la verdad, pero esa verdad os hará libres. Y yo creo que hoy también Jesús nos quiere decir el mismo mensaje. Que nosotros, aunque hay muchas voces, aunque, como dice esa canción, entonces hay voces que nos hablan de mentiras, que nos mandan tantos mensajes. Jesús sigue diciendo, mira, te tienes que plantar en mi palabra. O sea, ya quedarnos ahí, ya dejar su palabra entrar en nuestros corazones y nuestras mentes y quedar ahí. Memorizar su palabra. Y ya volver a leerla y aplicarla a nuestras vidas. Y entonces hoy quiero ver un par de mentiras que estoy seguro que nosotros hemos oído, hemos pensado, hemos dicho de nosotros mismos o de otras personas. Y después vamos a ver lo que dice la palabra de Jesús, lo que dice Dios
ya al mirarnos a nosotros. Pero otra vez, entonces Jesús dice, mira, aunque vives en esta situación de peligro de ser mi discípulo, si tú permaneces en mi palabra, o sea, que pongas tus raíces y tu vida en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y esa misma verdad nos hará libres. Entonces, no vamos a vivir bajo el control de un sistema, ni de una persona, ni de una voz que nos critica, pero vamos a vivir como discípulos verdaderos de Dios. Entonces, la primera mentira que tengo hoy es lo que dice, es esa mentira que nos dice, o que te dice a ti que tú no eres más que un trapo sucio por tu pecado. O sea, otra forma para decirlo es que tú no vales. Es que tú eres un fracaso, un fracaso, que no puedes. Que Dios no te puede amar por lo que tú has hecho. Pero la verdad dice otra cosa. La verdad no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Y dice a cambio que como hijo o hija de Dios eres perdonado o perdonada y amado o amada delante de Dios. Por ejemplo, vamos a leer varios versículos hoy. Entonces, en Juan 1, primero de Juan 1, 9, que es un buen versículo para memorizar, dice, si confesamos nuestros pecados, entonces ya primero y después hace el caso que todos nosotros tenemos pecado, todos nosotros hemos hecho mal, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, primero nos perdona y segundo, limpiarnos de toda maldad. Entonces ya cuando nosotros hemos entrado en la familia de Dios como sus hijos o hijas y confesamos nuestros pecados a Él no solo nos perdona, pero también nos limpia. Ya no somos como trapos sucios. Y igual estás pensando, pero la palabra de Dios dice que somos trapos sucios. Pero, ojo, dice que todas nuestras buenas obras son como trapos sucios delante de Dios. O sea, si estoy intentando entrar en el cielo por mis obras, Dios verá ya mis brazos llenos de trapos sucios. Entonces, no puedo ganar la salvación de Dios. No puedo ganar la entrada al cielo. No puedo ser una persona buena, suficientemente buena para entrar en el cielo. Pero a cambio, Dios me dice, mira, Dan, si tú has reconocido que eres pecador y me necesitas, venga a mí con todos tus pecados y yo te perdonaré y te limpiaré de toda maldad. Entonces ya no estoy vestido con trapo sucio. Ya Él me viste con trapos, con ropa de celebración, con ropa de ser hijo de Dios. Entonces, no hagas caso a esa voz que te dice, tú eres como un trapo sucio, tú eres un pecador, que tú no vales, que no puedes, que Dios no te puede amar. Nosotros sabemos que eso es una mentira, pero son palabras que nos duelen. Pero son palabras que salen de una mentira. Y como hemos visto, la verdad nos dice otra cosa. Otra mentira. Hoy solo vamos a ver dos, porque vamos a ver una lista
de versículos que nos dicen otra cosa. Esta mentira nos dice, tu identidad se basa en tu pasado, en lo que tú has hecho, o lo que tú puedes hacer, o lo que tú harás. Entonces, ahí hemos hablado de nuestra identidad muchas veces, porque es parte de los cimientos de nuestra vida, de tu vida y la mía. Tenemos que tenerlo claro quiénes somos y por qué somos así. Porque yo no soy quien soy por lo que yo he hecho, por lo que yo puedo hacer, por lo que hago en el día a día, o lo que puedo llegar a hacer en el futuro. Eso no me define. Entonces, cuando una persona me viene para criticar cómo yo he hecho una cosa, eso no debe impactar mi identidad. Me puede doler, pero no debe llegar a tocar mi identidad. Porque la verdad dice que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Lo repito, tú eres lo que Dios dice que eres. No lo que tú dices, no lo que tu vecino dice, no lo que tus padres o hijos o amigos o compañeros del trabajo, no lo que ellos dicen, no lo que esa voz que te entra en la mente dice, porque sabemos que el enemigo es el acusador. Entonces, esa voz no nos define. Las voces que nos acusan no nos deben definir. Entonces, igual estás diciendo, pero ¿qué dice Dios de mí? Mira, primero, si tú has entrado en la familia de Dios, si tú has reconocido tu necesidad de Él y lo que Él ha hecho por ti, ofreciéndote su salvación y su perdón, entonces yo tengo aquí una lista de versículos que vamos a ver muy brevemente. Y entonces yo te animo, tener un folio al lado y apuntar las referencias y después volver a leer los versículos para ver lo que dice de ti. Pero, y estos son, solo unos cuantos. Se puede volver a leer todo Efesios, por ejemplo. Se puede volver a leer ya muchos otros pasajes. Pero lo importante es recordar que tu identidad no se basa en tu pasado, en el pecado que acabas de hacer, en ese momento que tú has fallado, en ese problema, esa pelea que siempre tienes, esa debilidad. Eso no te define. Entonces, empezamos. Mateo 5, 13 y 14. Vamos a ver lo que dice. Entonces, Mateo 5, 13 y 14. Entonces, dice aquí, perdón, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces aquí nos dice dos objetos, que somos la sal de la tierra y luz del mundo. Entonces ya se puede hablar de solo estos dos mucho, que no voy a pasar mucho tiempo con los versículos, pero aquí Dios da importancia a nosotros y a cómo vivimos. Ya pintas algo en esta vida, como la sal y como la luz. Tienes una responsabilidad importante. Entonces, es parte de tu identidad ser sal y luz. Y Juan
1, 12. Entonces aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, si tú has creído en Jesús, si has recibido su perdón, tú eres hijo o hija de Dios. Entonces, sal del mundo, luz del mundo, hijo e hija de Dios. Y Juan 15. Juan 15:15 dice, ya, esto es Jesús hablando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces Jesús dice que mira, ya sois amigos. Entonces, tú eres sal del mundo, luz del mundo, hijo de Dios o hija de Dios y amigo o amiga de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho para que esto sea la realidad? Simplemente es creer en Jesús, es reconocer quién es y qué hizo por mí. No es ser buena persona, no es cambiar mi propia vida, no es hacer una lista de cosas o ayudar a los demás. Es confiar en Él. Y después, Juan 15, el siguiente versículo, el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces ahí somos elegidos también, y para llevar fruto que permanezca. O sea, con un propósito encima. Y otra vez, eso no está basado en mis hechos, mi manera de comportarme, lo que yo haya hecho. Se basa todo en Él. Pero esto es lo que Dios dice de ti y de mí. Y después, Romanos 5:8. Ya ese versículo lo sabemos, porque lo hemos hablado muchas veces, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, tú eres amado o amada. Y otra vez, no por ser buena persona, ni ser persona bonita, ni capaz, pero por Él y lo que Él es. Entonces, Él muestra ese amor para con nosotros. Romanos 8, 35 al 30, Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya no somos esclavos de la muerte y el pecado. Ya somos librados y ya no estamos bajo condenación. Somos libres de condenación. Y otra vez, eso no es porque yo no he hecho nada malo, pero es por el amor de Dios y el sacrificio de Jesús, que Él me ha limpiado de toda maldad, como hemos visto con la primera mentira. Entonces, la verdad decía que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, otra vez recordamos y vemos
quiénes somos, según lo que Dios dice. Y Romanos 8, 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas del matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que no solo somos amados, pero no hay nada que nos puede separar de su amor. Entonces ya tenemos que recordar eso, no podemos ser separados del amor de Dios. Después, 1 Corintios 3. Entonces, la primera carta de Corintios, el capítulo 3, versículo 16. Entonces dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios. Y el Espíritu, bueno, como pone ahí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, no somos basura, no somos personas rotas que ni se pueden utilizar. En nosotros mismos, nosotros solos, separados de Dios, somos personas rotas. Pero Dios nos reforma para que podamos ser templo de Dios. Y después, también en 1 Corintios, el capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez nos dice que somos templo de Dios. Y añade el detalle que fuimos comprados. Eso es un detalle muy importante porque el Rey de Reyes y Señor de Señores nos compró. Te compró a ti con su sangre. Entonces, ¿puedes imaginar si el Rey viene para comprarte, para pagar todas las deudas que tenías? Entonces, claro, eso dice que tú tienes valor. Pero aquí es Dios que nos compró. Entonces, tienes valor. Y otra vez, esto no está basado en nuestras obras, en lo que hemos hecho. Entonces, otra vez, con el tema de la mentira, está claro que Dios dice otra cosa. Efesios. Entonces, en Efesios, bueno, esto se puede leer toda la carta y nos dice tantas cosas sobre nosotros. Pero Efesios 1, 5 y 6 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces somos adoptados en su familia. Por eso somos hijos e hijas suyos. Entonces ya también nos hizo aceptos, nos acepta. Ya somos aceptados. Y otra vez tengo que repetirlo, no por obra nuestra. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, Él es Jesús, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que
Estamos sentados juntos al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. No estamos hablando de autoridad aquí en el mundo, estamos hablando de más allá. Más importante. Entonces ya eso es ya estar en un sitio de privilegio, influencia y también de descanso. Ya no es pelea, no es estar en una batalla, pero es un descanso. Efesios 2:10 y el Salmo 139. Voy a leer el 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y te dejo a ti leer el Salmo 139. Pero en los dos casos habla de la obra de Dios en nosotros. Somos su obra maestra. Entonces, un pintor, por ejemplo, que está pintando su obra maestra, claro, el cuadro no hace nada, pero el pintor hace la obra. Es lo mismo con Dios en nuestras vidas. Y por eso Él dice que somos obra maestra. No es por cómo llevas el pelo o lo que tú has hecho, que tú vives una buena vida, una bonita vida. No, es por lo que Él ha hecho. Efesios 3:12 dice, en quien, hablando de Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, tenemos seguridad, estamos seguros en Él y podemos acercarnos a Dios. Entonces, ya con confianza, sabemos que Dios nos recibe. Entonces, otra vez, estoy leyendo solo un versículo. Te animo a volver y leer todo el contexto. Pero quiero resaltar estos conceptos porque nos dicen qué dice Él de nosotros. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, otra vez, somos perdonados por su sangre. No por nuestro comportamiento, ni por tampoco el cambio de actitud, pero por su sangre. Eso es el precio pagado. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos. Tú estás completo o completa en Él. No tú solo, no tú con tus fuerzas, no con todo tu tus esfuerzos de cambiarte. Solo en Él puedes estar completo. Es importante. Es volver al diseñador y dejarle a Él ponernos en nuestro lugar. Hebreos 4:16 también nos habla de que tenemos entrada. Entonces, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces podemos encontrar gracia, misericordia, ayuda en el momento cuando lo necesitamos y recibirlo directamente de Él. No porque tenemos todo en su sitio, pero porque Él nos ha dado, nos ha ofrecido esa entrada como un padre que ama a sus hijos. Primero de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces ya, eso hablamos hace unas semanas. Otra vez somos amados y no es poco amor.
Mirad cuál amor. Mirad el tamaño de ese amor. Que dice que no se puede medir. Entonces, para que podamos ser llamados hijos e hijas. Y 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. También Dios guarda a sus hijos. Dios está ahí para ti. Pero también tenemos que ya seguir lo que Él nos dice. Porque como si tú tienes hijos, o si recuerdas cuando tú ya eras un hijo o hija pequeño, entonces ya todos nosotros hemos desobedecido a nuestros padres. Pero nuestro Padre Celestial sigue amándonos y cuidando de nosotros. Es nuestro escudo. Es el que va delante, detrás y está alrededor de nosotros. Podemos ver tantas cosas leyendo los Salmos, por ejemplo. Pero es importante reconocer que esta mentira, que tu identidad se basa en tu pasado, en lo que tú has hecho, en lo que estás haciendo, en lo que harás, lo que puedes hacer. Si tú has basado tu identidad en eso, no has llegado a la meta. Porque Dios te dice, solo en estos versículos, Dios te ha dicho muchas cosas sobre cómo Él te ve a ti. Tu identidad se debe basar en lo que Dios dice de ti. Porque tú llevas su imagen. Él te ha creado a ti. Y Él tiene un plan para ti. Pero nosotros tenemos que dejarle a Él ser nuestro diseñador, nuestro Dios y Él que nos guía. Entonces hoy, ya veremos más mentiras que este mundo nos dice o que nosotros mismos a veces nos decimos. Pero hoy simplemente quiero resaltar esas dos. Porque como Jesús decía, debemos plantarnos en su palabra y permanecernos allí. Y así conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. No nos caeremos a las trampas de la mentira que nos dice que ya no valemos, que Dios no nos puede amar por nuestro pecado porque somos como trapo sucio. Hemos visto que la verdad es que como hijo o hija de Dios, nosotros somos perdonados y amados delante de Dios. Y a esa mentira que dice que tu identidad se basa en el pasado y lo que tú hayas hecho y lo que tú puedes hacer y la persona que eres y las buenas obras que haces. Si tú has caído a esa trampa, tienes que oír de nuevo la verdad, que tú eres lo que Dios dice que eres. Ahí está tu identidad. Entonces, te animo hoy. Volver a plantarte en la palabra de Dios para conocer la verdad y dejar que la verdad te haga libre, te libra de las cadenas de este mundo. Porque somos más. Si tú has creído en Dios, ya tú eres más. Y si no has creído en Dios, si no has visto que necesitas a Dios y no has recibido su perdón, Dios tiene más para ti. Te animo, habla con Él. Dile que le necesitas. Y Él, cuando tú confesas tus pecados a Él, Él te va a perdonar
y te limpiará de toda maldad. Y si tú tienes una duda, una pregunta, un comentario para hacer, por favor, contacta con nosotros. Ahí sale los datos, correo electrónico, el WhatsApp. Entonces yo te animo a envíanos un mensaje. Porque somos cuerpo y queremos funcionar como cuerpo para ayudar un miembro al otro. Entonces estamos aquí para apoyar. Y bueno, sin más, como siempre, si nos necesitas, estamos aquí para ayudar. Y si no, nos veremos aquí muy pronto. Bendiciones y camina con Dios, porque es fiel en todo. Más grande la historia, te rescató la muerte derrotó, cántelo, Cristo vive.